queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Jueves de historia, siendo jueves ni más ni menos que 25 de abril, como ya pasó volando este mes, ¿eh? Impresionante. Próximo miércoles además es feriado, 1 de mayo, Día del Trabajador. Que celebraremos trabajando como corresponde. Salvo en agricultura, porque supongo yo que no hay programa. La verdad es que no lo sé, será un día de estudio. No sé, ¿verdad? Es un día muy importante, es un día no solo que celebra a los trabajadores, lo cual es muy valioso, sino que la Iglesia Católica celebra a San José Trabajador, que es una fiesta muy, muy relevante dentro del calendario. Ya está con nosotros, ustedes lo pueden escuchar, aparte del doctor Acosta, que estamos cada día aquí sentados y esta vez llegó a la hora. Gracias, Tomás. Está con nosotros Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación de Red Pública. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estamos? Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a conversar del tema del día. Y el tema del día es la asistencia, el discurso, las palabras, la realización del Encuentro Nacional de la Empresa de ENADE del año 2024, que según el presidente Boric había tenido una previa caliente, refiriéndose a las discusiones o debates que han habido en el plano mediático entre algunos empresarios, fundamentalmente porque en los últimos días se han dado a conocer varias cartas de los presidentes de directorios de importantes compañías a propósito de la publicación de las memorias, como nos explicaba el otro día Yanina Cerón de AFP Capital, entre ellas Luis Felipe Gacitúa, en fin, hoy día salía en el DF Roberto Angelini y otros presidentes de directorio que han manifestado de algún modo la compleja situación o la compleja crisis de seguridad y de inversión que atraviesa el país, y por lo tanto el presidente Boric iba un poquito como a contrapelo en ojos de la opinión pública a ENADE, pero tuvo un discurso que en las primeras reacciones ha parecido más bien conciliador, más bien de trabajar unidos. Habló de crecimiento económico, habló de seguridad, habló de reformas al sistema político. Antes de entrar al detalle del discurso, Alejandro, te quiero hacer una pregunta histórica, pero que tiene que ver con los gobiernos y su relación con el mundo empresarial, porque uno siempre piensa, me acuerdo del libro de Orlando Sáenz, Testigo Privilegiado, el rol de la SOFOFA, la unidad popular. Uno piensa como en las grandes crisis, el rol de la CPC con los ventiladores para la pandemia, el papel de Juan Sutil. Uno es capaz de pensar en grandes hitos en que los empresarios efectivamente se toman como un papel producto de una situación compleja, pero ¿cómo es en general la conversación entre el mundo político y el mundo empresarial? ¿Es una conversación necesaria? ¿Es una conversación o una coordinación, un vínculo, una relación incómoda? ¿Hay coincidencia en los intereses? ¿No los hay? ¿Cómo se ha visto en Chile esa relación? En Chile es una relación que existe desde tiempos inmemoriales, remotos. En el siglo XIX los empresarios eran a su vez agricultores y eran a su vez políticos, entonces era una relación que obviamente no debe darse, pero era por la forma de organización política que existía, por el tipo de economía, por la falta de dispersión del poder. Hoy día es ciertamente distinto. En los gobiernos, yo lo conversaba con Orlando Sáenz en una entrevista que le hice. Él me dice, los empresarios no estamos contra los gobiernos, contra ninguno. En general, tratamos de estar más bien amistados, porque si al país le va bien, al país, no al gobierno, a los empresarios les va bien. Ahora, si al país y a los empresarios les va bien a los trabajadores. O sea, esto es como círculos virtuosos. Esa era la visión que tenía él. La decisión de oponerse radicalmente contra la Unidad Popular se produce precisamente porque la Unidad Popular es radicalmente antiempresarial, o sea, quiere estatizar todas las empresas mineras, quiere estatizar todos los bancos y así una serie de cosas. Entonces estamos ante un cambio de paradigma. Eso cambia con el gobierno del general Pinochet, cuyas relaciones tienen un doble sentido. Cuando se produce la liberalización económica, claro, los empresarios son más bien reacios, contrarios, quieren más bien protección. En los años 80, en cambio, después de la crisis, se produce un acercamiento, y de hecho el general Pinochet tiene reconocimientos de parte de distintos grupos empresariales y organizaciones. Con la llegada de la democracia, a mí me parece que Patricio Aylwin hace una fórmula bien interesante, que es complementaria a la concertación de partidos por la democracia, que es la concertación social. Entonces sientan en una mesa los empresarios y los trabajadores para decir cómo marchamos hacia adelante y hacemos reformas necesarias para el país. Yo diría que esa fue una última etapa positiva de
de radical presencia del Estado con los empresarios y los trabajadores en la misma dirección. Con el presidente Ricardo Lagos pasa una cosa que ha tenido críticas, pero que yo la entiendo históricamente. El presidente Ricardo Lagos va al CEP a conversar con los empresarios para plantear lo que es su programa de gobierno. Algunos dicen, mire, el presidente Lagos fue a rendir examen. Yo no estoy de acuerdo, no fue a rendir examen, fue a explicar, y era necesario, porque algunos pensaban el primer presidente socialista después de Allende, poco menos que se va a acabar la inversión en Chile y vamos a entrar en problemas muy, muy graves. Yo creo que fue serio el presidente Ricardo Lagos. Y lo que ha pasado en los últimos 5 años básicamente es el corolario de los últimos 15 o 16, que tenemos un país más estancado y con dos problemas muy graves. Uno de carácter económico, bajo crecimiento económico, poca inversión y otras cosas. Y en segundo lugar, tenemos un problema de seguridad. Y evidentemente Chile es un país menos amable para invertir. Ahora, eso es súper fácil de entender, lo entiende cualquier persona que entienda algo de economía o de política. Y ese problema está rebotando hoy en Chile y es lo que se está dando. Termino diciendo una cosa. Es sano que sigan existiendo estos encuentros empresariales, muy importante, pero lo clave no son los encuentros empresariales, no son los discursos gubernamentales o empresariales, sino que son los hechos. Eso es lo que cambia la capacidad de inversión, lo que cambia los resultados económicos y ciertamente la calidad de vida de la población. Bueno, a propósito de eso, lo de la palabra al tiro Jorge, pero entrevistaban afuera de ENADE a Nicolás Ibáñez, que es un reconocido empresario chileno que hace poco más se conoció que había fijado su residencia, había adquirido domicilio en Irlanda, en el Reino Unido, donde tiene buena parte de sus inversiones además, y le preguntan algo bien, que está bien pensado desde el punto de vista periodístico. Le dicen, ya, pero después de este discurso, ¿usted invertiría más en Chile? Y él responde, mira, escuchando el discurso la respuesta es sí, pero más que discurso necesitamos acciones, fin en la permisología, mejores condiciones para invertir, o sea, en la línea que comenta Alejandro, ¿no? Porque efectivamente, y lo voy a hablar a Jorge, el año pasado ENADE fue bien notable porque hubo un discurso conciliador y a la semana siguiente el gobierno tomó 2 o 3 decisiones, hizo 2 o 3 declaraciones en que rompió totalmente en la noche. Con el litio. A propósito del litio, todo tipo de conversación con el mundo empresarial en materia minera. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿esto es una puesta en escena? ¿O aquí hay efectivamente un cambio de disposición de fondo? Es interesante porque el mismo presidente comenta que dice, hay algunos que dicen que entre otras cosas la actividad del país está destruida, que hemos desperdiciado una década, que no hay voluntad de crecimiento, que se ha perdido el sueño de alcanzar el desarrollo. Y ante este panorama, incluso algunos señalan o proceden a llevar inversiones hacia el extranjero en vez de hacer inversiones en el país. Lo dice con modo crítico. Y dice al mismo tiempo, al gobierno, se le acusa al gobierno de pecar de inconsistencia o de no tener convicción ni planes para superar las dificultades que se han relatado. Yo creo que el presidente describe bien la situación y es verdad. O sea, este era un gobierno que no se caracterizaba por promover la economía, por promover el desarrollo. El presidente se jactaba de no saber de economía. Y eso al final ha terminado generando una brecha entre cómo creció Chile en los 80, en los 90, en los 2000 y lo que tenemos hoy día. Conocimos ayer la proyección de un organismo internacional que mostraba que en la próxima década Chile iba a estar en el 2,2% y que ni siquiera iba a estar en el promedio de América Latina y que iba a estar en el 2,9%. Entonces, ¿cómo ve usted, profesor Alejandro San Francisco, esta realidad dramática de una poesía, que nuevamente una prosa que dice el presidente, pero que no se condice con la realidad que está viviendo el país y que describen todos los empresarios? Primero, un gusto escucharlo, doctor Acosta. Para mí también, profesor, igual que todas las semanas. Mira, en la descripción que tú haces hay una parte que es bien interesante, que dice que la gente o los empresarios dicen que nos alejamos del desarrollo. Por favor, revisen los que puedan, yo lo hice, la encuesta UC Bicentenario, que se liberó la semana pasada. Sí. Hay 2 preguntas que son muy tristes en las respuestas. Las respuestas lo que hacen es fijar una posición. Son tristes los resultados. Uno quisiera tener otro resultado. Uno, sobre la posibilidad de alcanzar el desarrollo dentro de los próximos años, la mayoría amplia sostiene que no, que se acabó, cosa que era distinta hace 15 años. La segunda pregunta es si vamos a derrotar la pobreza en los próximos 10 años, la mayoría dice que no. Entonces, esto no es que un par de empresarios o un par de dirigentes opositores que le tiene mal al gobierno está dando malos augurios.
es la sensación que vive la gente. ¿Y por qué vive la gente? Hoy tenemos menos gente empleada que antes de la pandemia. Los sueldos están congelados o han decaído. Más gente vive en el mercado informal y no en el mercado formal del trabajo. Y las personas que pueden no tener una gran memoria histórica para todos los temas, sí tienen una memoria personal y vieron cómo de repente lograron tener su casa, comprarse el living, un auto, mejorar las condiciones materiales de existencia, como se dice, y hoy día eso cuesta cada vez más. Cuando vemos las marchas de la gente que no tiene vivienda, la vivienda era un tema casi solucionado en Chile. Ahora es verdad que hay una importación de problemas de vivienda por la vía de los inmigrantes ilegales, pero también hay un problema nacional porque las viviendas se están vendiendo muy poco. Entonces, el problema es real, el problema existe. El presidente tiene todo el derecho a no saber economía, de hecho lo ha demostrado. El problema no es ese. El presidente Elwin también decía que no sabía economía, pero daba alineamientos muy claros y decía, hablen con Foxley, y las instrucciones son esta y esta. Resultado, en los 4 años del presidente Patricio Elwin se creció al 7%, incluso al 10% un año. Ahora, ¿eso lo hizo el presidente Elwin? Por supuesto que no, po. Eso era el dinamismo de la economía, el impulso de los años 80, la seriedad con que se manejó la política y la economía en tiempo del presidente Elwin, la solidez y prestigio internacional de un Chile democrático, o sea, una serie de condiciones, incluso la concertación social que mencioné hace unos minutos. Ustedes nombraron la ENADE del año pasado. Acuérdense lo que fue el encuentro inmediatamente posterior al triunfo del presidente Gabriel Boric el año 2021, en que muchos discutían, oye, pero los empresarios quedaron encantados con Boric. Lo que ocurre es que el presidente Gabriel Boric, yo creo que tiene una capacidad grande de dar muy buenos discursos para el auditorio que tenga en su momento determinado, y por eso a los que están celebrando el resultado de las primarias le puede decir Chile, que fue la cuna del liberalismo, del neoliberalismo, será también su tumba. Y a los empresarios les puede decir, y tenemos que llegar con consenso, no vamos a destruirlo todo y bla, bla, bla. Por eso la clave es pasar de las palabras a los hechos, porque eso es lo que prueba dónde está parada la persona, dónde está parado el gobierno. El gobierno puede hacer lo que quiera de aquí en los próximos 2 años, puede mejorar las propuestas legales, puede mantenerlas como están, puede empeorarlas, puede revertir la línea de trabajo que ha llevado, puede mantenerla, pero los resultados son más o menos los que dices tú. El PIB tendencial de Chile en 2,2 refleja que en vez de duplicar la riqueza del país en 10 años, lo vamos a hacer en 20 o 30 años, y eso lo van a pagar las generaciones más jóvenes, y eso es muy lamentable. Alejandro, quiero citar una parte para cerrar el tema quizás más económico. Quiero citar una parte del discurso del presidente Boric. Dijo hoy día Boric en ENADE: yo no me contento con un 2%. Lo que hemos dicho, y con esto me gustaría cerrar esta polémica, es que crecer, aunque sea un poco, es distinto a tener una recesión, y que cuando se ajustan al alza las expectativas de crecimiento de Chile, es una buena noticia y no una mala. Dicho eso, llamó a zanjar la polémica. Pongámonos juntos el desafío de crecer más allá de los pronósticos, tanto para el próximo año como para la próxima década, invitó el presidente Boric. Esto obviamente tiene que ver con la polémica que se zanjó a propósito de las distintas celebraciones que ha tenido el gobierno. El 0,2% del 0,2% del año pasado, del 2% en los primeros meses de este año, que darían cuenta que el crecimiento estaría un poquito por encima de lo que se había esperado. Y él hace una invitación al mundo empresarial a conducir junto un camino para superar el crecimiento de los pronósticos. Jorge ya contaba los pronósticos que hacían en materia internacional de la próxima década. O sea, pareciera ser, Alejandro, que hay una cuestión evidentemente estructural, y que probablemente no pasa tanto simplemente por el acuerdo de los empresarios con el gobierno, sino por la voluntad de hacer reformas también estructurales. Pero lo quiero conectar, y con esto te hago la pregunta, Alejandro, con otra cosa que dice el presidente Boric, que es interesante. Dice: existe hoy en algunos sectores en Chile una corriente restauradora que plantea que todo lo que necesitamos es revertir tal o cual reforma pasada. Y sigue:
Y es interesante porque si hay algo de consenso en materia económica es que buena parte del estancamiento económico se debe a malas reformas pasadas. ¿Cómo conversa ese discurso del presidente Boric? Por una parte invitando a crecer por sobre el pronóstico, pero también como diciendo, oigan, no nos pasen gato por liebre, aquí las reformas que se hicieron son reformas que se hicieron y no hay que restaurarlas, no hay que echarlas para atrás. Primero hay que ponerse de acuerdo en el tema 1, que es el tema del crecimiento. O sea, sí es relevante el crecimiento económico. Y es relevante la cantidad de crecimiento económico. O sea, tú puedes decir, vamos a crecer más que el pronóstico es 2 y crecimos 2,1. ¿Es para celebrar eso o no? Yo creo que no. Yo creo que no es una meta para celebrar. ¿Por qué el gobierno cuando propone, por ejemplo, un aumento en el salario mínimo no lo sube un 0,2%, que es un aumento? Y podríamos estar celebrando y podríamos estar dando abrazos, porque lo considera muy mediocre, supongo. Pues no creo que tenga otra explicación. ¿Y por qué celebra un crecimiento de un 0,2%? ¿Por qué no contrata un 0,2% más de empleados estatales y contrata como 80.000? Porque supongo que lo considera muy mediocre. Entonces ahí evidentemente hay una lectura que es media confusa, media contradictoria en el Ejecutivo. A mí me parece que tú tienes que tomar una decisión. O creces de una manera más holgada, con lo cual va a mejorar las arcas fiscales, la situación económica de la población y cosas por el estilo, para lo cual tienes que ver qué es lo que hay que hacer para eso. Eso es lo relevante. Ahora, yo tengo la impresión que tú tienes que tomar ciertas decisiones. Una es ver cómo están los impuestos. Los impuestos pueden estar altos, medio o bajos. Aparentemente todavía resiste subir los impuestos Chile, pero en la medida en que suban los servicios, baje la gracia del Estado y otras cuestiones. O hay que bajar los impuestos de manera a ser más atractivo invertir en Chile, porque tiene otros costos asociados, por ejemplo los costos de seguridad. O 2, hay que mejorar la seguridad de Chile, de manera tal que aunque me suban un punto de impuesto, yo no tengo problema porque me lo ahorro en seguridad, o cosas por el estilo. Entonces, yo creo que en esto no hay que ser dogmático. En general, los estados grandes tienden a ser menos dinámicos, menos ágiles que los estados un poco más pequeños. Los estados grandes, cuando son grandes en su ineficiencia. A mí me encantaría un estado grande y sólido en la atención de salud de la población, grande y sólido en la educación de excelencia para quienes opten por la educación estatal. No se trata aquí de achicar el Estado por achicarlo, pero que la persona que vaya a atenderse a la salud estatal sea atendido en la salud estatal, pues no esté en lista de espera en la salud estatal. Entonces, aquí no se trata de entrar en una guerra ideológica, sino que en ver la realidad de la población. Termino con una cosa. Él dice que hay afanes restauradores. Si el problema no es que haya afanes restauradores, es que la dinámica de una revolución como la que vivió Chile en el 2019 genera ánimo de cambio profundo. Y el fracaso de la revolución genera ánimo de restauración. Esto es lógica histórica. Eso es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene revolución y restauración. Todas las revoluciones tienen flujo y reflujo. Y cualquier análisis que haga un historiador, un sociólogo, un político calificado, va a tener esas dos dimensiones. Obviamente hoy día estamos en la dimensión de la restauración mucho más presente que otros. Yo soy de los que cree que no hay que restaurar, hay que reformar, y hay que reformar siempre. Entre otras cosas porque los tiempos son distintos. Entonces, restaurar lo que había en 1990 para hacer lo mismo que hacía Patricio Aylwin es una ridiculez. Lo que hay que hacer es reformas estilo 2024 y no regresiones que llevan a la decadencia económica y al retroceso social. Hagamos la primera pausa comercial, queridos amigos, en esta conversación de Jueves de Historia, acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos conversando junto al doctor Jorge Acosta con el académico de la Universidad de San Sebastián y director de formación de Res Publica, Alejandro San Francisco. Conversación que usted, por supuesto, puede seguir a través de Agricultura TV, y aprovechamos de saludar a todos los que por ahí nos están viendo. Los invitamos a poner me gusta para llegar a más personas, así en YouTube. En pocos minutos estamos de vuelta con el segundo bloque de conversación acá en Nuevas Voces. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, este día jueves 25 de abril, conversando con Alejandro San Francisco, siempre en compañía del doctor Acosta. Vamos a, antes de retomar la conversación, a saludar, por supuesto, a quienes hacen posible nuestro programa. Doctor Acosta,
¿A quién saludamos el día de hoy? Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. ¿Puedo decir algo antes que siga? Pero por favor. Que nombraste a la Universidad de San Sebastián. Correcto. Este viernes, sábado y domingo, o sea, mañana, el sábado y el domingo, En el campus Los Leones. en la Feria del Libro de la Universidad de San Sebastián. Entonces, Partiendo mañana a las mediodía, a las 12 se inaugura. efectivamente, que tendremos una conversación con Guillermo Parvex y Muy conmigo. entretenido. Y los dos vamos a estar ahí. El autor del bestseller. Del veterano de tres guerras. Pero y yo, varios otros libros nuevos. Y varios otros libros. Yo voy a mostrar uno en unos minutos más. Pero quería invitar a los auditores que De vayan a todas esta maneras. feria, es primera vez que se hace. Y además estamos en la semana del Día libro. Internacional del Libro y la Lectura. Entonces me acordé, doctor, De todas maneras. Campus que- Los Leones. ¿Y Buen sabe momento. qué otro libro va a estar ahí también? ¿Qué libro? Aborto y eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias preguntas de las más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Puede ir a la Feria del Libro, ahí lo van a estar vendiendo Lo empecé también. a leer ya. Y si no, puede comprarlo hoy en tiendarespublica.cl. Vamos a saludar también a AFP Capital, que quiere ser tu AFP. Con su video atención podrás conectarte con un ejecutivo estés donde estés. Y acciones como apagar las luces cuando no se necesitan contribuyen al cuidado del medio ambiente y al de tu bolsillo. En Enel te animan a adoptar medidas de eficiencia energética. Más información en enel.cl. Profesor San Francisco, Doctor. una de las cosas que estuvimos conversando latamente ayer, de hecho pasó algo que yo no había visto nunca en este programa, que fue un bloque de media hora, fue un mega bloque porque tanto fue largo. gran discusión, fue esta como angustia que tiene un sector en la derecha chilena de la reforma al sistema político, que es como el casi que lo que explica todos los problemas habidos y por haber, y que rápidamente recibió un charchetazo, dirían por ahí, de realidad cuando el presidente de la República les dijo: fantástico, avancemos en eso que quiere la derecha, pero primero apruebe la reforma tributaria, apruebe la reforma previsional, porque cómo le vamos a decir a la gente, ¿cierto?, que esto es muy importante si no sacamos algo más importante para las personas como el tema tributario y el tema de pensiones, decía el presidente de la República. Sí. Y hoy día intentó matizar algo esto en la ENADE, porque sostuvo que él consideraba, ¿cierto?, que para él era muy importante la reforma al sistema político y que mientras más gente de distintas fuerzas políticas se incluyeran a esa gran mayoría, mejor. Pero no reculó con respecto a la posición de que primero avancen con sus reformas del gobierno y después con la reforma al sistema político. Una de las cosas que conversábamos que, bueno, es verdad, puede haber un problema en la fragmentación, pero reducir todo a la fragmentación, lo que es el problema más importante, es no darse cuenta de los otros dramas de una nueva cuestión social, como podrían decir algunos, que está viviendo Chile, ¿o no? Yo creo que en Chile estamos viviendo una crisis integral. En esto no hay que ser alarmista. Chile no está en una situación terminal en modo alguno, pero tiene problemas de múltiples escalados. Hay un problema de descomposición política, la crisis de octubre, la revolución de octubre de 2019 lo muestra, el fracaso de 2 procesos constituyentes ilustrativos de ello. La encuesta de Bicentenario que mencionábamos hace un momento dice que el Congreso Nacional, los partidos políticos tienen un 1% de aprobación. O sea, hay un problema político real en Chile. La elección de la mesa de la Cámara de Diputados ha ilustrado también eso. Tenemos una nueva cuestión social que es tremenda y que yo creo que es más grave que la cuestión política, pero en parte se debe a la cuestión política. Más de 50.000 niños han abandonado el colegio el año pasado. Los 2 últimos años hemos tenido más crímenes que en los 10 años anteriores, medidos anualmente. Tenemos más de 100.000 familias viviendo en campamento. Para el Bicentenario eran 26.000 familias. Muchos niños no se han inscrito en el colegio este año y muchos otros no han tenido cómo inscribirse en los establecimientos educacionales. Se han cerrado más colegios que los que se crean porque la norma lo impide. Es un problema político, no es un problema educacional. La consecuencia es educacional, pero el problema fue una decisión del sistema político. Y en el plano económico tenemos un crecimiento bastante mediocre en los últimos 18 años, comparado, por ejemplo, con lo que fue el periodo 1984-2006. Entonces, tenemos
problema en varios sentidos y hemos visto destaparse un montón de problemas de probidad en las municipalidades, en los ministerios y en otros lados. Ahora, pareciera ser que ese es un problema político que se resuelve con políticas distintas y no solamente cambiando las reglas del juego, porque alguna vez se planteó que el gran problema en Chile era el binominal, porque impedía que grupos minoritarios pero relevantes pudieran participar. Bueno, se cambió la reforma y vemos que hoy día dicen que el gran problema es la fragmentación. En algún momento se dijo que el gran problema en Chile era la inscripción voluntaria y el voto automático. Se cambió a voto voluntario, inscripción voluntaria, ¿cierto? Y resulta que después lo terminamos cambiando por todo lo contrario, que es voto obligatorio, inscripción voluntaria. Después se dijo que el gran problema en Chile, ¿cierto?, era que los partidos no tenían poder y que había que entregarle más poder a los partidos en algunas cosas concretas, pero uno se pregunta, ¿qué poder le vamos a entregar a partidos como Revolución Democrática donde vota el 4% de los militantes? O sea, ¿qué representatividad tiene un partido como ese? Aunque tenga hartos votos, su orgánica partidaria no funciona. Entonces, ¿no deberíamos detenernos un poco y hacer un análisis más profundo que son las ideas que hay detrás de esas políticas las que están equivocadas y no es solo el sistema político, sino que son las malas reformas que se llevaron a cabo con malas hipótesis que han llevado a malos resultados y que por lo tanto lo que habría que hacer es corregir aquello adaptado a la realidad actual? Son las dos cosas, o sea, tú tienes que hacer reformas que sean buenas. Si tú haces reformas malas, los resultados probablemente van a ser malos. Fíjate que el sistema binominal, a mi juicio, estaba muerto. Pero tú no tenías por qué haber hecho un sistema tan malo como el que se terminó elaborando. Claro. Tú podrías haber previsto algunos de los costos. Por ejemplo, que las personas abandonen los partidos políticos, a mi juicio es legítimo, pero tiene que tener un costo. Tiene un costo para el partido, tiene que tener un costo para la persona que abandona el partido, porque no puede ser que yo tenga todos los beneficios de ser de un partido y ninguno de las responsabilidades. Lo mismo los diputados que son elegidos con el 1%, menos del 1%. Si tú crees que tenemos un problema de representatividad, ahí tenemos un problema grave de representatividad. Si los partidos políticos los necesitamos más fuertes, bueno, les puedes poner 2 o 3 requisitos, un umbral de votos en las elecciones, un umbral de votos en las elecciones internas como porcentaje de la militancia. O sea, tú puedes hacer todas esas cosas, pero aquí tiene un problema que es súper grave y muy difícil de solucionar, que los que tienen que hacer esta reforma son los mismos que están en los cargos. Y que se van a ver afectados. De manera que lo hacen con nombre y apellido. Entonces, que no se vean afectados ellos con las reformas que están promoviendo. A mí me parece que se puede discutir y se puede llegar a la conclusión que el financiamiento de los partidos políticos es bueno y sano en una democracia. Pero, el financiamiento estatal. Sí, pero no tiene por qué ser tan alto. Yo creo que las personas que libremente y voluntariamente participan en un partido también podrían hacer un aporte a esas colectividades, sobre todo cuando ganan bastante al obtener ciertos cargos en municipalidades, en el gobierno y en otros lugares. Entonces yo creo que hay que darle vuelta. Yo creo que el tema de fondo, o sea, el telón de fondo de esto, es la mala calidad de la política, no de las reformas políticas, sino que la calidad de la política, porque cuando se critica algo que no está funcionando, el binominal se cambia, pero se cambia por algo peor. Se dice, oye, la Constitución está mala, no sé qué. Bueno, se hace la Constitución de la Convención, que era considerablemente más mala a juicio de la población que la existente, y así sucesivamente. Entonces, tenemos un problema que es político, pero también tenemos un problema objetivamente de instituciones políticas. Si esto no se soluciona, uno sin ser un mago puede decir, miren, 4 o 5 años más vamos a seguir teniendo muchos de los problemas que hoy tenemos, porque las instituciones tienen que estar ordenadas al fin que se prevé, pues que el funcionamiento del régimen democrático, una legislación más sana y más previsible. Tú no puedes ser que cada votación tengas que estar negociando con pymes políticas, con 20 o 30 diputados independientes. Eso es lo que en Chile se burlaban de los brasileños hace 20 o 30 años. Y Chile hoy día lo tiene. Eso tú no lo ves en Estados Unidos, no lo ves en España, no lo ves en Francia, no lo ves en Suiza. Bueno, tienes que ver. Fíjate que en España es probable que renuncie el presidente Pedro Sánchez. Eso va a causar una crisis de presidencia de gobierno, ni siquiera una crisis de gobierno. En Inglaterra renunciaron 2 o 3 primeros ministros. Sí, 3. No hubo ningún problema de gobierno, hubo solo un problema de primer ministro.
Bueno, por algo, porque las instituciones son muy sólidas. Nosotros tenemos una institucionalidad muy poco sólida. Y tal vez, con esto termino, las reformas hay que hacerlas cuando corresponde. Yo creo que el presidente Piñera debería haber hecho la reforma del binominal. Tuve la posibilidad de conversarlo con él en un momento y me dijo que un partido lo amenazó con dejar el gobierno si se reformaba el binominal. A los 2 años estaba reformado el binominal, y para peor. Yo en esto tengo una opinión medio impopular, ¿eh? pero yo además creo que hay un problema de responsabilidad de la ciudadanía, porque una cosa efectivamente es tener la posibilidad de reformar y mejorar las reglas de funcionamiento político, de distribución de representación y todo lo demás. Pero primero el dato de la fragmentación no es un dato propio de la política. O sea, si hace 30 años alguien negociaba con el obispo de la Iglesia Católica, hoy día tiene que hablar con varias confesiones más y con varias iglesias más, y si antes en un lugar había una junta de vecinos, hoy día hay 4, y si antes habían 3 equipos de fútbol, hoy día hay 20 populares, y la verdad es que la gente cada vez tiene grupos identitarios más chicos, y eso es parte de la realidad y conviene tenerlo en la cabeza. La gente es la que vota por los partidos chicos. O sea, no hay que creer que los partidos chicos llegan ahí como por obra y gracia del Espíritu Santo. Llegan porque la gente los elige, de modo que si tú los sacas con un umbral, vas a estar sacando a gente que legítimamente eligió a esos diputados. Sí. Y puedes tener a mucha gente votando por diputados de partidos chicos. Y lo tercero... Sí, pero tienes 10 o 20 que se retiraron del partido grande en el cual postularon. Ahora, la pregunta es si le quieres dar el poder a la directiva de los partidos o no. No, yo lo haría de la siguiente manera, te lo contesto, para evitar... Ahora, que no es mi punto, así que no lo estamos... No, pero solo para aclararlo, porque yo no voy a defender a los partidos en eso. El diputado que renuncia a su partido pierde el cargo y no se reemplaza. O sea, queda con uno menos. Sí, claro. Y el partido no tiene derecho a reemplazarlo. Con lo cual hay que elegir bien a los candidatos. Yo prefiero las elecciones complementarias o elecciones complementarias, pero no porque alterar todos los quórums de funcionamiento de la Cámara y la composición de las comisiones que tiene un número pensado constitucionalmente hablando, me parece un poco absurdo. Pero no darle el poder al partido para que defina al final con 10, 20 diputados designados. No, yo en eso estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que el problema de nuevo pasa a ser por la responsabilidad de la ciudadanía. ¿Por qué lo digo? Porque buena parte de las reformas que se han aprobado entre otras cosas porque la ciudadanía ha optado mal por sus dirigentes. O sea, claro. Yo en esto sigo a Cayetano Álvarez de Toledo. No hay que tratar a los ciudadanos como si fuesen borregos o personas desprovistas de responsabilidad. La reforma educacional que hoy día que tiene Chile como está, las reformas tributarias, la reforma al binominal, se produjeron entre otras cosas porque Chile en su minuto optó por el gobierno mayoritariamente, con un 62% de los votos por el gobierno Bachelet. Entonces, y le dio mayoría parlamentaria. Entonces, y la gente pedía a grito, y hubo pocos valientes que supusieran que pactáramos independientes para la convención y que los pueblos originarios estaban de moda. Entonces, también se requiere seriedad de la política, no solo para dejarse llevar por el vaivén de las discusiones o comprarse el primer diagnóstico, sino también ejercer cierto liderazgo. Yo ayer decía algo que nosotros no hemos probado. Hoy día tenemos voto obligatorio y inscripción automática y no hemos tenido ninguna elección parlamentaria con esa regla. O sea, no sabemos cómo funciona el Congreso con las reglas vigentes hoy día. Porque el Congreso actual, en que hay mucha fragmentación y hay muchos personajes abandonando los partidos, por razones a veces de vía y a veces simplemente por caudillismo, fueron electos con votación voluntaria. Entonces, también sería bueno quizás darle una oportunidad al voto obligatorio, a la inscripción automática. Bueno, ¿qué pasa en la próxima Cámara de Diputados? ¿Se produce esta fragmentación o la misma ciudadanía responsablemente decir, oye, ¿sabes que vale la pena votar por grandes bloques y no por grupos pequeños? Porque además, yo creo que es un tema que se está... Si uno ve España, el presidente Sánchez tuvo que negociar con grupúsculos minúsculos también para poder llegar al gobierno. Entonces, yo creo que es un fenómeno democrático más extendido de lo que se cree. Y también cuando tú dices, hay amplios acuerdos de reformar el sistema político, ¿acuerdos con quién? Con los que estaban por la convención del 4 de septiembre, que no creían en el Estado de Derecho, que creían en un plurichile, que creían, digamos, que no creían en la separación de poderes. Entonces también comparse ese diagnóstico de decir... No, yo creo que no hay amplio acuerdo de reformar el sistema político. Yo creo que hay varios que están muy cómodos. Por eso le digo, pero por lo menos en la derecha... Al menos en la izquierda esto no se escucha. En la derecha uno ve que hay muchos que creen que hay un amplio acuerdo y que por eso les sorprendió la posición del presidente Boric, cuando en realidad a mí me parece toda lógica. O sea, hay muchos que están hoy día en la izquierda que no les interesa modificar el sistema político, que no creen que ese sea el gran problema constitucional que nos farreamos de reformar y con eso resolver los problemas. Ellos están pensando más en la lógica política propia, doctrinaria, ideológica, de avanzar en las transformaciones que ellos dijeron que querían hacer cuando ganaron el gobierno. Y el sistema político más o el sistema político menos es anecdótico, diría yo. Hagamos la pausa, queridos amigos. Estamos conversando con Alejandro San Francisco, jueves de historia. Nos quedan un par de temas de ENADE, ¿no? El discurso del presidente Boric, de la redacción. Estamos también con el doctor Jorge Acosta. En pocos minutos volvemos de la pausa aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
Amigos, con su programa, nos quedan 5 minutos, estamos aquí de vuelta en Nuevas Voces en esta conversación de Jueves de Historia, conversando de ENADE. Sí, hay un tema que... La recomendación del libro, por supuesto, nos va a tomar 2 minutos, así que tenemos 3 minutos para preguntar. Pero no, muy breve. El presidente de la República una vez más habla sobre el tema de las volteretas y los giros erráticos, y dice que en el clima enrarecido de la política chilena, estas reflexiones han sido recibidas con sorna, calificados como volteretas o giros erráticos, pero él tiene la convicción de que no revisa su propio actuar, que no reflexiona sobre sus propios actos, ya sea para fortalecerlos, corregirlos, y eso no debiese estar ausente en la política, porque la política no es para fanáticos. Ha hecho toda una teoría el presidente claro, de la voltereta. Sí, le ha hecho una especie como de apologética de la voltereta, y él lo ha puesto como algo positivo. O sea, para él el cambiar de posición es un signo de crecer, de madurar, de aprender, de habitar el cargo, siendo que quizás no se hace cargo al principio de no contradicción, porque uno puede crecer, madurar y todo, pero son cambios muy radicales, y hemos visto esos cambios radicales a lo largo de la historia en varios personajes políticos. Yo creo, doctor Acosta, que el presidente en realidad reflexiona 2 o 3 veces y cambia de posición. O sea, yo lo creo. A veces puede sonar oportunista y a veces puede ser oportunista, pero yo creo que a veces lo hace sinceramente. Pero no hay que mirarlo esto como negativo per se. O sea, por ejemplo, podría llegar a ser positivo que él cambiara de opinión, se diera una voltereta y dijera vamos a bajar los impuestos. De hecho, es positivo que lo haya hecho, por ejemplo, a poner estado excepcional a la Araucanía. Claro, por decir claro. Entonces yo creo para que dejar de hablar del Gualmapu. En esto no hay que ser fanático, como dice el presidente, sino que hay que estar abierto a tomar mejores decisiones, sobre todo cuando la evidencia muestra por dónde van los tiros del progreso económico, de la seguridad de la ciudadanía, del desarrollo social del país. Yo en eso. Ahora, claro, cuando son muy continuos, él lo que no puede pedir es que no se mire con sorna, porque suena raro. Pero si algunas decisiones son buenas, yo creo que hay que valorarlas y hay que decirlo explícitamente, como lo acaba de decir Tomás. Alejandro, pasemos a la recomendación del libro, pero yo les quiero hacer antes de eso una invitación muy importante, queridos amigos, de una causa que realmente vale la pena, y ya que estamos promoviendo causas interesantes, les quiero invitar a todos los que nos están escuchando, que yo sé que ustedes son firmes defensores y partidarios de la fuerza pública y defienden y quieren y agradecen a nuestros carabineros. Muy buen tema. Quiero invitarlos a firmar por Carabineros. Si usted se mete a www.aguanteyañez.cl, usted va a poder firmar para proteger y defender al general director de Carabineros, don Ricardo Yáñez, que está siendo absolutamente perseguido por la justicia, que está siendo absolutamente abandonado por el gobierno, que además los ministros le piden por televisión la renuncia toda la semana. Exacto. Y que lo único que hizo fue cumplir con el deber de resguardar a los chilenos, de intentar controlar el orden público en los marcos de una jornada violenta, de una crisis revolucionaria, y hoy día el gobierno de turno le quiere dar la espalda. Así que si usted se mete a www.aguanteyañez.cl, va a poder firmar por Carabineros y exigirle al fiscal nacional Ángel Valencia que detenga la injusta persecución penal contra el general Yáñez. www.aguanteyañez.cl, una iniciativa de Chile. Yo apoyo a Carabineros de Chile, de Jack, que dirige nuestro querido amigo Lucho Baeza, así que vayan ahí a firmar a aguanteyañez.cl. Profesor San Francisco, tienen una manifestación este sábado, también invitarlo al aniversario de Carabineros a las 11 de la mañana en La Moneda, en la Plaza de la Constitución, para celebrar a los Carabineros. Profesor San Francisco, las habituales recomendaciones de libros para nuestros queridos auditores. Primero tengo que decir que ha llegado libro. Me llegó a la casa Guillermo Parvex, Soldado por Circunstancia, libro publicado recientemente, 2024. Mañana estaremos conversando a las 12 horas con él. ¿Sobre este libro? En el campo, no, en general, sobre la labor de Guillermo Parvex, pero como me llegó este libro dije voy a llevarlo, y en la Feria del Libro de la Universidad San Sebastián en Los Leones vamos a estar con Guillermo Parvex a las 12 horas mañana, cordialmente invitados entonces, y agradezco a Ediciones B por haberme enviado el libro de este autor nacional, bestseller, que escribe muy bien. Es muy entretenido. Muy entretenido, así que gracias a Guillermo y a la editorial. Pero la recomendación de hoy es otra.
es este libro, 100 años de soledad, un clásico, de Gabriel García Márquez. Yo traje esta edición, que es la edición de la Real Academia Española de la Lengua, que es una edición conmemorativa. Tiene libros de numerosos autores latinoamericanos y españoles de esta misma colección, que es una colección preciosa, que tiene la particularidad de tener artículos sobre el autor y la obra, y además contener la obra. Algunos ya deben haber leído y les sonarán conocidas estas palabras. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y bla, 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 bla. Un librazo, un libro extraordinario. ¿Por qué trajimos a Gabriel García Márquez? Porque falleció un 17 de abril de hace algún tiempo. Entonces teníamos que recordar a Gabriel García Márquez, uno de los autores del boom latinoamericano, con Mario Vargas Llosa, con Carlos Fuentes y con otros autores, entre los que estuvieron los chilenos José Donoso y Jorge Edwards. Entonces, aprovechando que se acaba de abril y no quería ser extemporáneo, dije, voy a llevar este libro de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, a su vez, uno de los latinoamericanos que ha obtenido el máximo galardón universal de las letras. Oye, yo siempre recomiendo, para leer 100 años de soledad, que es un libro realmente interesante, usted busque en Google un buen árbol genealógico de la familia Los Buendía y las generaciones de José Arcadio, Aureliano, porque llega a ser un poco confuso a la larga. Así es confuso. Es realmente confuso, aparte de la gracia del libro. Así que 100 años de soledad es un libro muy interesante que yo supongo que es lectura obligatoria en casi todos los colegios de Chile, pero muchas veces se lee a pedazos y siempre vale la pena retomarlo. Quiero aprovechar, a propósito de... La lista obligatoria, ¿no? Claro. No se lee obligatoriamente. Claro, ni que lo den a leer necesariamente. Oye, quiero aprovechar de felicitar a La Otra Mirada, que ayer nos tocó la suerte junto con Jorge. Sé que el profesor también estaba invitado, pero estaba en labores de carácter académica. Trajo La Otra Mirada a Iván Duque, al expresidente de Colombia. Ayer una conversación en el Hotel W muy interesante sobre seguridad, sobre narcotráfico, sobre la experiencia colombiana y cómo eso puede aportar luces al combate al crimen organizado en Chile. Así que felicito al equipo de La Otra Mirada, a su presidente, por supuesto, Nicolás Ibáñez, también a Cecilia Guzmán, que organiza fundamentalmente el evento, y a la Universidad Adolfo Ibáñez, que siempre colabora en esa organización. Estuvo muy buena la conversación. El presidente Duque, creo que iba a estar toda esta semana en Santiago, de hecho, una entrevista. Estuvo en ENADE, dio una entrevista el fin de semana en el Mercurio, así que gracias a La Otra Mirada por esa invitación, hablando precisamente de Colombia. Alejandro San Francisco, y gracias a los me gusta que triplicamos. Muy bien, siga poniendo me gusta. Le agradezco a Rosy Inés, que me sigue felicitando. Le mando un abrazo. Tomás, ¿puedo decir una cosa que me encargaron? Que me preguntaron algunos dónde encontrar más recomendaciones de libros. Instagram, San Francisco Alejandro. Así es, en Instagram. Recomendamos casi todos los días algún libro de historia, de política, de literatura, para los que les gustan estos temas. @San Francisco Alejandro para los que les interesa. Queridos amigos, que estén bien. Ya viene Deportes y en Agricultura. Nos vemos mañana. Chao, chao.